Lo sentimos mucho, de verdad. Bueno, buenas tardes. Yo soy María José Bonilla, responsable de la editorial de Ediciones Tauro. Quiero dar las gracias por asistir a esta presentación del complot de Gibraltar de Alberto Novo y gracias a la Asociación de la Prensa por compartir este espacio tan bonito con todos nosotros, por esa labor que hacen para ayudar a los autores y para ayudar al mundo empresarial en forma de editorial, que no es poco. Nos acompaña también en la mesa, aparte de Alberto Novo, José Luis Cabello Flores, que es consejero de MAFRE. Y queremos disculparle la ausencia de Andrés Navarro por imprevistos profesionales y al final pues, no ha podido acompañarnos como era su deseo. Bueno, les comento que en Ediciones Tauro recibimos cada semana un buen número de originales. Vienen remitidos por autores muy ilusionados por ver impresa su obra, una obra en la que han echado muchas horas, mucho esfuerzo. Por desgracia, muchas de esas obras tienen que ser rechazadas pues, por criterios de calidad, por criterios comerciales. Y digo por desgracia porque no es nada fácil darle una respuesta a una persona que viene con tanta ilusión y con un trabajo que le ha llenado tanto durante tanto tiempo. Pero en Ediciones Tauro nos gusta velar por nuestras obras. Y digo nuestras porque, bueno, una vez que los autores las ponen en nuestras manos, empieza todo un trabajo en el que cada una de las personas de nuestro equipo participa con ilusión, con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Contamos con un equipo muy bueno. Sin él no sería posible un trabajo como este y como tantos otros que tenemos en la editorial. Estamos súper contentas con el equipo que tenemos allí en Ediciones Tauro. Y cada paso lo llevamos con mucho esmero para conseguir no solo que la obra tenga una cierta calidad y demás, sino para que el objeto en sí sea un objeto pues, como este, ¿no? que nos dé gusto abrirlo, ojearlo, tocarlo. Un objeto hermoso del que poder disfrutar. Y esa es la manera en que hemos trabajado con Alberto Novo, que nos ofreció la oportunidad de editar su obra, El complot de Gibraltar, un libro que reúne los ingredientes de cualquier buen bestseller. Tiene intriga, política, traición, amor, muerte. Al más puro estilo de Le Carré, Green, Forsyth, esta novela nos plantea una intriga internacional en la que se encuentran implicados diferentes grupos masones con intereses encontrados y en la que intervienen personajes de distintas nacionalidades, entre ellos el protagonista, que es español, que es una persona normal, entre comillas, a quien el azar coloca en situaciones realmente dramáticas. Luego la lucha por la soberanía sobre las tierras de ultramar de las naciones y los intereses económicos derivados son el planteamiento en torno al cual giran todos los acontecimientos de esta obra, cuyo autor ha imaginado a partir de noticias reales toda una trama de situaciones y personajes dignos de cualquier buena película de acción y en la que abundan los detalles sobre política exterior, diplomacia, ritos masones, en fin, está muy interesante. Una lectura muy amena, mantiene al lector pendiente de cada página. No sé si se nota, pero a mí este género me gusta muchísimo. Entonces he disfrutado mucho leyendo el libro para hacer la presentación. Y ahora, no quiero cansar después de tanta espera, os voy a dejar con José Luis Cabello, que nos cuente sus impresiones sobre el autor, sobre la obra, sobre lo que él quiera. Y luego ya hablará Alberto Novo. Muchas gracias. Gracias, María José. Yo para hablar de Alberto y de su libro voy a empezar con algo que aparentemente puede no tener ningún tipo de relación. Voy a comenzar con una afirmación y una pregunta. La afirmación es rotunda. En España se lee muy poco. Y la pregunta, pues pueden considerarla casi una pregunta retórica. ¿Saben cuántos analfabetos hay hoy en España? Antes de contestar esa pregunta, permitidme que os cuente una experiencia personal. Mirad, yo en el mes de diciembre del año pasado, cuando buscaba unos libros para regalar en Navidad, que es una cosa absolutamente normal, buscar libros en Navidad para regalarlos, cayó en mis manos un artículo periodístico que al menos a mí me dejó absolutamente desconcertado. El texto venía a decir que las ventas de libros seguían bajando cantidad, bajaban en cascada,
que se cerraban librerías de forma continuada y que los grandes espadas de las ventas, que en aquel momento todos saben que son desde Dan Brown a Pedro Reverte, pues perdían fuelle casi de manera inmisericordia. Hasta ahí, y dada la situación generalizada de crisis que todos conocemos, pues la cosa no me sorprendía demasiado. Pero lo que sí me llamó poderosamente la atención es lo que venía después, en el artículo. Es que no pueden ni imaginárselo. El artículo continuaba diciendo que desde que el 19 de noviembre, es decir, un mes antes, menos de un mes, porque yo estaba comprando mis libros, o intentando comprar mis libros a mediados de diciembre. Bueno, pues que desde el 19 de diciembre, que Espasa había editado el libro Ambiciones y Reflexiones de la televisiva y mediática Belén Esteban, se habían vendido más de 100.000 ejemplares. Repito, se habían vendido más de 100.000 ejemplares. El libro, confeccionado mano a mano con Boris Izaguirre, que es quien verdaderamente escribió el libro, dicen que cuenta la vida de esta señora y que además se pronuncia sobre determinados temas de actualidad y de política, que en realidad no sé a quién le puede interesar lo que esta señorita piense sobre una cosa y sobre lo otro. Pero lo verdaderamente llamativo es que las ventas habían colocado a este librito que se llamaba Ambiciones y Reflexiones en el ranking de ventas por delante de los libros que en ese momento estaban vendiendo Zapatero, González y Aznar. A mí me parece inaudito, aparte de increíble. Huelga decir que yo no compré el libro de la Esteban, por más que fuese un superventas, y que hay mucha gente que seguía pues, por los libros superventas. Yo me llevé 3 libros que tienen un título aparentemente más serios. Era La mala vida de la España de Felipe IV, La Alhambra que fascinó a los románticos y 30 doblones de oro de mi adorado escritor Jesús Sánchez Adalid. Pero bueno, me ha parecido oportuno comentarles esta experiencia personal porque eso me permite contestar la pregunta retórica que hacía al principio, no sé si la recuerdan. La pregunta retórica era: ¿saben cuántos analfabetos hay en España? Pues la respuesta que puedo dar es muy diferente según qué entendamos por analfabeto. Si decidimos que analfabeto es el individuo que no sabe leer o escribir, o bien que es ignorante o que carece de cultura, pues podríamos estar hablando de 750.000 personas según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Otra cuestión diferente, muy diferente, es si contemplamos al analfabeto funcional, que es esa persona que reconoce las palabras, es decir, sabe leerlas. Donde pone código, sabe leer código, y donde dice constitución, sabe leer constitución. Pero no sabe, sin embargo, hacer deducciones lógicas de las palabras que ha leído. No sabe relacionarlas entre sí. No sabe hacer una crítica de lo que ha leído. En esencia, esa persona, el analfabeto funcional, independientemente de que sabe leer las palabras, no entiende lo que lee. Si incluimos entonces a esos analfabetos, a los funcionales, en España los analfabetos, y ya contesto la pregunta, son ni se sabe, no lo voy a decir, ni se sabe. Y no se sabe, entre otras cosas, porque tampoco hay estudios rigurosos sobre el tema. A nadie se le pregunta por la calle: ¿es usted analfabeto funcional? Porque lo primero que pregunta, oiga, ¿qué es analfabeto funcional? Pero sí podemos sospecharlo. Solo sospecharlo. Si digo que hay un informe de la OCDE en España que habla de que un 51% de los ciudadanos españoles únicamente completan, y no siempre bien, la primera etapa de la educación, la fundamental, la básica. Y todos sabemos que además en esa educación básica, cómo pasan los niños de curso sin necesidad de aprobar bien y de conocer las materias que estudian. Y añade luego que solo un 22% de los ciudadanos españoles termina la educación secundaria posobligatoria. Eso quiere decir que solo un 22% de toda la población española siguió estudiando después de los 16 años. Solo un 22%. Esa cifra, por sí misma, podría explicar tanto analfabetismo, sea funcional o del otro. Es decir, que puede explicar un analfabetismo generalizado. En fin, esa es la razón al final de por qué se lee tan poco.
Y como se lee poco, la incultura es proverbial. Esto es un círculo vicioso. Se lee poco, hay incultura. Como hay incultura y cuesta leer, pues no se lee. Y como no se lee, pues hay incultura. Es decir, y eso en algún momento tendremos que romper. El remedio a tan penosa realidad española está en conseguir pues, que la gente lea más. Esa es la única manera de romper eso. Aparte y no voy a entrar en tema porque eso ya tocamos la política, los programas educativos que tienen que ser cambiados. Pero claro, si digo eso en un momento de campaña electoral, alguien dirá, este señor está con Wert, este señor no. Yo lo único que digo es que habrá que modificar los sistemas educativos españoles que tan mal resultado han dado. El remedio digo que es leer. Y solo lo hará si se les da, la población española solo leerá más si le damos textos que resulten realmente atractivos. Y es que la literatura de calidad no tiene por qué ser ni tediosa ni difícil. Puede y debe ser algo amable, divertido, en definitiva algo como esta novela que hoy presentamos, que está bien escrita, es amable y es divertida. Y al decir divertida no es que haga reír, es que a uno se lo hace pasar bien. Que eso es la diversión, nos lo hace pasar bien. Pues vamos a entrar un poco en el complot de Gibraltar. El primer deber, creo yo, de quien presenta un libro, y no siempre cumplido por todos los que lo presentan o lo presentamos, es haberlo leído. ¿Qué menos que se le puede pedir a un presentador de un libro que lo haya leído? A mí en mi vida, y hay aquí algunos compañeros antiguos de trabajo, saben que me ha tocado presentar unos cuantos libros. Y yo debo decir que en todas las ocasiones que me tocó presentarlo, previamente lo tenía leído, estudiado y anotado, como me ha pasado con el que hoy presentamos. Y en ocasiones el leerlo y subrayarlo me supuso un verdadero sacrificio. Afirmo rotundamente que este no es el caso, que he leído El complot de Gibraltar con el ávido placer de quien ignora y quiere aprender. En eso yo no soy como Montesquieu, quien en sus cartas persas escribió que no merece la pena ocuparse de libros nuevos, y este es un libro novísimo, porque hasta que un hombre haya leído todos los libros viejos, no debe ocuparse de los nuevos. Hombre, si le hubiéramos hecho caso, lo primero que tendríamos que haber hecho es no leer los suyos, en su momento, que eran libros nuevos. Es decir, que no iba por buen camino el señor. ¿Y por qué he leído esta novela y por qué he disfrutado de ella de principio a fin? Puedo decir que se trata de una novela trepidante, con un argumento sorprendentemente actual, bien escrita y con una vivacidad narrativa que engancha al lector desde la primera página. Os lo aconsejo, en cuanto empecéis a leer no vais a poder dejar el libro, por mucho que lo intentéis. Para conseguir eso, Alberto ha ideado una trama político-mafiosa descomunal, pero creíble, porque lo importante en un libro es que lo que se cuenta sea creíble, porque si no es creíble uno tira rápidamente lo que está leyendo. Y en esa historia que él cuenta creíble, entran en juego intereses contrapuestos de los gobiernos británico y panameño, y donde la soberanía de Gibraltar está siempre presente como un telón de fondo. Y en ese puzzle que se va conformando poco a poco, tiene también su entrada alguna aspiración soberanista sobre las Islas Canarias, que eso he visto que en la publicidad que se hace, incluso en los extractos que he leído del libro, no se habla de la aspiración soberanista sobre las Islas Canarias. Aparecen también logias masónicas, informes secretos, pactos internacionales y complicadas alianzas estratégicas. Este señor supo coser todo eso, hacer el puzzle y presentarnos una novela, como decía antes, trepidante. Puede verse que la novela tiene todos los componentes, y ahora pido perdón por utilizar un anglicismo, tiene todos los componentes de un thriller. Lamento, quien me conoce sabe que detesto utilizar anglicismo, pero en este caso no he encontrado una palabra castellana que lo definiera tan bien. Thriller es, la traducción correcta debería ser aquello que suscita expectación por conocer un desenlace. Bueno, pues parece un thriller cinematográfico. Si algún cineasta lee la novela El complot de Gibraltar, no me cabe duda de que lo lleva a la pantalla de inmediato. Así que, Alberto, te aconsejo que vayas escribiendo el guión, por si acaso,
y que además vaya pensando en los posibles intérpretes. Vale. El que la novela tenga esa viveza tan trepidante, pues no es fruto de la casualidad ni de la improvisación. Es una decisión voluntaria de su autor. En una entrevista que le oí a Alberto en la radio, creo que era en Oviedo, en Radio Oviedo, decía que los editores le habían recomendado que fuese más pausado a la hora de introducir la trama. Él mantuvo siempre su postura y decidió meternos de lleno en la acción. Si no en la primera página, garantizo que antes de la cuarta estamos de lleno metidos en la trama, diciendo, pero Dios mío, pero ¿cómo he entrado aquí tan pronto? Sí que estoy metido de lleno. En otra ocasión, concretamente en la presentación del libro en Madrid, a la que tuve la oportunidad de asistir, el autor nos dijo que no le agradaba demasiado la exhaustiva descripción ni de los escenarios, ni de las situaciones, ni de los personajes. Y comentó que aunque admira a José María de Pereda, nunca se detendría en el modelo narrativo del autor de Peñas Arriba. Sin embargo, hay que decir que aunque más escuetamente, también Alberto consigue describirnos con exquisita precisión lo que quiere transmitirnos. Y para eso, permitidme que ponga 3 referencias breves de la novela. La primera está en la página 261 y dice... La tengo marcada, no la tengo que buscar, la tengo marcada. Dice, fíjense cómo describe una situación que, claro, hay que estar en el contexto de la novela. Serían las 6 de la tarde cuando el Aston Martin se detuvo ante el portón que daba acceso al Parlamento. Y esto es lo que más llamó mi atención, lo tengo subrayado. El despacho de Robinson olía a desolación y derrota. La descripción es, nos dice realmente qué es lo que está sucediendo allí y lo ha dicho con una sola frase. En otra ocasión, y es algo que repite a lo largo de toda la novela, refiriéndose a Marianne, que es la chica buena de la novela, la define reiteradas veces como la chica de proporciones perfectas, esbelta figura y mirada triste. Y dado que citaba a la chica de la novela, a la chica guapa, a la chica conquistadora, a la chica de la que uno se enamora, el protagonista de la novela también, permíteme que lea solo 10 líneas de lo que sobre ella siente y piensa el protagonista. El protagonista, luego hablaremos del protagonista y de Alberto. Tras hablar con Marianne, me zambullí en mis sentimientos. Había sido excitante escuchar su voz. La imaginaba con su falda corta y muy ceñida, mirándome con dulzura. Nunca imaginé, cuando la vi comprando partituras en aquella tienda de la calle Kimberley, que los acontecimientos nos iban a mantener tan íntimamente unidos. Tenía unas ganas irresistibles de verla, de besarla y de fundirme con ella en un abrazo eterno, como en las películas en blanco y negro que tanto me apasionaban. Mi imaginación volaba hacia tiempos futuros y la veía despertando cada mañana a mi lado y cuidando de mis hijos. Yo creo que no hace falta escribir 4 hojas para describir qué sentía el protagonista de la novela por la chica buena de la trama. Cuando le preguntan a Alberto qué escritores admira, él dice que tiene muchísimos referentes y de muy diferentes estilos, pero a quien le he oído en un par de ocasiones decir que de verdad admira como autor es a Alex Rovira, especialmente en el libro La brújula interior. Para quien no lo ha leído, les comento que es una obra que nos ayuda a los que la hemos leído a mostrar el camino y para ello a mostrarnos cada uno el camino que creemos merecer. Y para ello Rovira nos escribe realmente, en definitiva, más que un libro, lo que nos escribe es un manual de instrucciones que nos ayuda a pensar, a sentir y a movernos. Pero bueno, volviendo a nuestra novela, que es lo que aquí nos importa, no puedo olvidarme, por supuesto, de los personajes. Todos ellos muy bien descritos y perfilados psicológicamente que dan vida a la acción. Y lógicamente debo empezar por el protagonista. Es curioso, pero el protagonista, Javier, tiene muchas similitudes con nuestro autor. Le he oído decir que alguna, a una pregunta que se le hizo en una presentación, alguna. Y yo, como he leído el libro, insisto, alguien que tiene que hablar en público presentando el libro, pues lo ha leído. Yo, que lo he leído y que conozco muy bien a Alberto porque es amigo de muchísimos años, muy buen amigo, sé que hay muchas similitudes con nuestro autor. Y no solo porque los dos sean de Oviedo,
y los dos sean verdaderos forofos del Sporting de Gijón, porque sois del Sporting de Gijón los dos, ¿no? Eres amigo hasta hoy. Es que le llevan los demonios cada vez que oye al Sporting, él es del Oviedo. Digo, sino porque hay determinadas características y aficiones que comparten el protagonista de la novela y él. Ambos, como también yo, somos amantes del cine clásico. Javier, el protagonista, en un momento de la novela, dice de sí mismo que es un apasionado de parejas inolvidables como Spencer Tracy y la Herbert, y sobre todo de Cary Grant y Jean Fontaine. Es decir, no ha podido elegir mejores parejas del cine antes de que se descubriera el cinemascope y el Technicolor. Otras cualidades compartidas con el autor son la inteligencia, la bonomía y la valentía. Recuerdo, inteligencia, bonomía y valentía. Y para hablar de eso, al igual que hice al principio con una pregunta retórica, ahora me vais a permitir que acuda nuevamente a una vivencia personal. Verán, hace un par de semanas yo tenía un consejo en Córdoba y tuve la oportunidad de encontrarme con un magnífico amigo al que hacía tiempo que no veía. La pena es que no ha podido estar aquí hoy, que él quería haber estado presente, pero no está, José Manuel Pérez Latorre. Él me recordaba, en una agradable conversación, algo que yo suelo repetir con muchísima frecuencia, y a él se le ha quedado. Él dice que había aprendido eso y se le quedó, y me lo recordaba en ese encuentro de Córdoba. Yo suelo decir que la sociedad actual no valora suficientemente ni a los sabios, ni a los santos, ni a los héroes. Y muchas veces no es que no los valore, es que casi es imposible encontrarlos. En la sociedad de hoy difícilmente encontramos santos, héroes o sabios. Hombre, Alberto Novo no es que sea un sabio stricto sensu, pero es un inteligente. Tampoco puede decirse que sea un santo, pero es una bellísima persona. Y aunque no sea un héroe al estilo más clásico, sí que es un valiente que sabe llamar a las cosas por su nombre y abordar los conflictos con decisión, que eso es importantísimo. Son tres características con las que Alberto ha dotado a su protagonista Javier. O sea, que siguen las coincidencias. Y ahora ya casi me entran ganas de preguntarle, Alberto, ¿son coincidencias? Pues me está dejando abrumado, no lo sé, ya vendrán dudas. Piénsatelo. Y llegados a este punto, permitidme que por un momento aparte un poco el libro que estaba comentando para dedicarle algunas palabras más al autor. Y para hacerlo, me voy a ver obligado a hablar del tiempo. Pero no voy a hablar del tiempo meteorológico, ese tan socorrido cuando nos encontramos a alguien en el ascensor, vaya día que hace, vaya calor, vaya frío. No voy a hablar de ese tiempo, sino del tiempo que transcurre paralelo a nuestras vidas. Y del tiempo, pues si hablamos de él, solo cabe hablar o del pasado o del futuro. El presente, hombre, yo no soy filósofo, pero puedo decir, me atrevo a decir que el presente no existe. Lo que acabo de decir es ya pasado. Es verdad que es un pasado inminente, y lo que tengo que decir, lo voy a decir en un futuro inmediato, pero es futuro, no es presente. De tu pasado, Alberto, me importa subrayar ahora el que es común con los andaluces. Alberto, ya he dicho de pasada que es de Oviedo, ahora está en Madrid, pero estuvo un tiempo en Andalucía. Yo no puedo precisar exactamente cuánto tiempo trabajaste en Málaga, pero a todos tus compañeros de FREMAP, cuando te marchaste a Madrid, nos pareció que hacía poquísimo tiempo que habías llegado, dado que nos sentimos muy a gusto trabajando contigo. Quiero creer, ahora que han pasado ya algunos años, que a ti también se te hizo corto ese camino que anduvimos juntos. Viniste, Alberto, a una tierra diametralmente opuesta a la que tú habitabas. Seguramente te habrían calentado los oídos con los 1000 tópicos que se cuentan de esta tierra y de nosotros, sus habitantes. Y aunque eres hombre que no se mueve con prejuicios, supongo que alguna media habrían hecho todos esos comentarios en ti. Y cuando llegaste aquí, encontraste que no somos ni mejores ni peores que los demás. Ni más listos ni más tontos. Ni más trabajadores ni más vagos. Pero pudiste encontrar unos compañeros que te dieron su afecto profundo, su amistad sincera y su incondicional lealtad. Desde el más caballero y elegante hasta el más informal. Desde el más abierto al más reservado. Y desde el más jocoso y divertido
hasta el aparentemente más severo. ¿Y por qué sucedió eso y tan pronto? Pues al margen de que somos como somos, porque algo pondrías tú, Alberto, para que eso fuese posible. Y sí que pusiste, sí. Pusiste primero el valor del respeto a la persona, al margen de su obra, que eso puede ser criticable. Los mediocres hacen siempre justo lo contrario, o lo mezclan todo, que es peor todavía. En eso, como en otras muchas cosas, ya demostrabas que estabas lejos de la mediocridad. Añadiste enseguida el diálogo sincero, fluido, franco, abierto y directo. Hablaba siempre sin tapujos. Así es posible propiciar el entendimiento. Y hacías las cosas con humildad. Si algo podías aprender de los demás, no tenías reparos en decirlo abierta y sinceramente. Tanto la humildad como la sinceridad son valores que fueron apreciados por todos especialmente. Ponías entusiasmo en los proyectos y los desarrollabas con la constancia necesaria sin desfallecer en ningún momento. Y por si fuera poco, tratabas los temas con un fino sentido del humor, que eso es solo propio de personas inteligentes. Ojo, con todos esos ingredientes, no puede extrañarte, amigo mío, que creciera un especial lazo de unión entre tú y tu gente, en la que dejaste huella, cosa importante sin duda. Quienes me conocen bien, conocen también otra de mis afirmaciones, y es que siempre repito que por donde uno pasa debe dejar su huella. Alberto la dejó sin duda en su paso por Andalucía, porque cultivó valores enraizados en el respeto a la persona y en su proyección trascendente. Es hombre de lealtades y convicciones profundas y mantuvo permanentemente una fidelidad sin quiebra a sus ideales y creencias. Y en una sociedad tan materialista como la que nos ha tocado vivir, digamos tan sin norte, tan necesitada de modelos, siempre podremos mirarnos en el espejo de Alberto. Quiero creer que Andalucía te dejó tanta huella y caló tanto en ti como tú en ella. Espero que sea así. Pero yo estaba hablando del tiempo. Recuerden que hablaba del pasado, del presente y del futuro. Y hasta ahora solo he hablado del pasado. ¿Y el futuro? Pues antes de cerrar el pasado y dar entrada al futuro, permitidme que lea algo que Alberto tiene en la cabecera de su Twitter. Como ves, he trabajado el tema. Alberto dice en su Twitter: Fremar me acercó al humanismo. Ese es su pasado. Clarosol amplió mis fronteras y me enseñó a diversificar riesgos y crear novedosas líneas de negocio. Es su presente, él está ahora en Clarosol. El futuro para Alberto, con ese bagaje que lleva, que es importante, cerca del humanismo y con amplias fronteras, diversificando riesgos y creando de manera novedosa líneas de negocio o lo que se le ponga por delante, incluso literatura, pues el futuro para Alberto es prometedor y luminoso, como corresponde a quien practica a diario la cercanía a las personas, a quien pone de manifiesto capacidad de diálogo, a quien se mueve con absoluta naturalidad y a quien actúa con total nobleza. Y en ese futuro está nuestro Alberto escritor. Y a eso voy a dedicar ya mis palabras finales. Alberto, coincidirá conmigo en que casi todos los escritores tienen ciudades fetiche. En ellas se inspiran y en ellas imaginan y recrean sus novelas y sus personajes, sus mitos y sus mundos posibles. De hecho, en esta novela hay algo de tus ciudades fetiche. Las has buscado y las has encontrado. Y si la historia de esa ciudad fetiche es rica y fecunda, se convierte con frecuencia en fuente de relatos y de intrigas. Estamos en Granada. Granada es ciudad universal de riquísima historia. Es una privilegiada en ese sentido. Pues pocas ciudades como ella han inspirado a tantos y tantos escritores. Y hay que añadir que en poesía, Granada es bastante más que la patria de Lorca, aunque su sombra a veces parezca llenarlo todo y que no hubiera más que Lorca. Yo que soy un conocedor y que intento conocer la obra de Lorca, debo decir que Granada no es solo Lorca, que hay bastante más. Pues nada, aquí tienes un nuevo y fascinante escenario en el que puedes colocar a los personajes de tu próxima novela.
aunque ya sé que la tienes esbozada la siguiente, pues la tercera. En fin, amigo, no procede que me alargue más. Solo quiero desearte, como estoy seguro que te lo desean todos los presentes, que la vida te trata como te mereces, con generosidad, con alegría y con el cariño redoblado de cuantos hemos tenido la fortuna de compartir contigo, primero, una parte de tu vida, y segundo, una estupenda novela de intriga y de acción. Deseamos todos los que estamos aquí, que yo no estoy utilizando el normal y estático, no estoy diciendo nos deseamos, no, deseamos todos los que estamos aquí que agotes edición tras edición del Complot de Gibraltar, antes de tener en nuestras manos tu siguiente novela, que estoy seguro tienes ya más que perfilada. No es que esté seguro, es que sé algo porque ya me lo ha dicho. Digo que estoy seguro de eso porque no vas a ser un escritor de una única novela, que escritores así hay muchos. Unos porque su escaso éxito les lleva a darse cuenta muy pronto de que la vida no les lleva por el camino de la literatura. Y otros por todo lo contrario. Es curioso, porque el exceso de éxito les impide abordar una nueva aventura creativa. Un ejemplo de lo que digo es Margaret Mitchell, que tras el bombazo de Lo que el viento se llevó, jamás se atrevió a escribir una sola letra por temor a no estar a la altura de Lo que el viento se llevó. Alberto, ya sabes lo que hemos leído en Complot de Gibraltar, estamos esperando, impacientes, tu segunda novela. No nos hagas esperar demasiado. Mientras eso llega, disfruta del éxito de esta que ahora te presentamos. Un abrazo. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad es que los que me conocéis sabéis que soy muy poco amigo del protocolo, así que me lo voy a saltar casi todo, ¿no? Salvo alguna cosita. Y lo primero que os quiero decir es que espero que de ver ese vídeo esté funcionando, y que esté funcionando bien, porque las palabras de José Luis Cabello se las voy a poner a mi esposa a ver si se convence. Bueno, después de esta bromita, y es difícil hablar después de José Luis porque no tengo, por desgracia, puedo tener otras virtudes, pero no tengo la oratoria, la facilidad, el verbo fácil que tiene él, pero intentaré estar a la altura, no como la autora de Lo que el viento se llevó. Bien, pues aunque no me gusta el protocolo, sí que es necesario empezar con un mínimo protocolo, dándoos de verdad la bienvenida y mi profundo agradecimiento a todos los que estáis aquí presentes. Somos pocos, somos 12, pero me da igual. O sea, hemos estado 160 en Madrid, 90 en Oviedo, 12 en Granada, y para mí es exactamente igual de entrañable. Me da igual el número de personas, porque lo importante es que las que estáis aquí estáis porque queréis y porque yo os quiero. O sea que, gracias de verdad. Hay gente de Granada, de Madrid, de Córdoba, de Sevilla. Pues la verdad es que somos 12, pero somos prácticamente plurales. No veo a nadie de La Coruña, pero el resto de España está aquí representado. Bueno, lógicamente, aunque no me guste el protocolo, es obligado empezar por la parte de los agradecimientos. En primer lugar, Ediciones Dauro. Ediciones Dauro pues, ha confiado en mi obra y eso para mí es absolutamente impagable. Hay cosas en la vida que no tienen valor económico, que no cuestan dinero, lo que es la confianza, lo que es depositar en alguien ese aval, pues para mí no tiene precio y estoy inmensamente agradecido, ¿no? Tengo que decir que no ha sido la única editorial que se ha interesado por el Complot de Gibraltar, pero sí la que más me convenció y la que más rápido fue a hablar con ellos y la que más confianza me inspiró. Así que la confianza ha sido también mutua y espero seguir trabajando con vosotros mucho tiempo. Ojalá que sí. Y bueno, pues ya sabéis que soy muy tímido, que me cuesta hablar en público, de manera que intentaré... Bien, os quiero contar muy brevemente lo que ha sido la génesis de la novela. José Luis ha sido absolutamente generoso en sus comentarios y se lo agradezco en el alma. Es verdad que hasta que dijo eso del Sporting nuestra amistad era eterna. Ahora está un poquito resquebrajada, pero bueno, prometo olvidarlo y perdonarte, ¿vale? ¿Cómo se graba esta novela? Mucha gente, muchísimos. Bonnie me decía antes, o Paco, es que desconocía yo esta faceta tuya. Yo a veces bromeando digo, coño, yo también la desconocía yo, ¿no?
No es cierto, no la desconocía. Desde pequeñito escribo, desde muy chiquitillo, desde los 7, 8 años, siempre me gustó escribir. Es cierto que escribía para mí mismo, para mi intimidad, escribía cosas, bueno, pequeños ensayos, pequeños cuentos, recreaciones, ficciones, pero nunca tuvieron un cuerpo suficiente para que vieran la luz. Y esta novela, que vais a comprar, estoy seguro que vais a comprar muchísimos ejemplares, pues ha empezado por una verdadera casualidad. Empecé escribiendo un cuento de esos que yo escribía, y efectivamente el 12 de noviembre del año 2012 leí una noticia en prensa que me impactó. Caramba, esta noticia se desarrolla en el mismo lugar donde yo estoy inspirando mi cuento. No pasaron 3 o 4 días, vuelve a caer en mis manos otra noticia de prensa, y caramba, otra noticia más sobre este sitio. Bueno, en el plazo de una semana, pues fueron 3 las publicaciones en prensa que pude leer, ¿no? Una de ellas era la decisión y el posterior recurso por parte del Reino Unido, la decisión, digo, del Tribunal Europeo, la famosa sentencia sobre el derecho al uso de las aguas del estrecho de Gibraltar, en la que le daba la razón a España y que el Reino Unido quería recurrir. La segunda noticia hacía alusión al descubrimiento de un yacimiento muy rico en petróleo y en minerales en el subsuelo del archipiélago canario, que podría extender la soberanía del Estado español pues más allá de 280.000 kilómetros cuadrados hacia el oeste de Canarias. Y la tercera noticia era el interés casi acérrimo del anterior embajador de Panamá, que ya no está, ahora es una embajadora, pero el anterior embajador de Panamá, Álvaro Tomás, estaba obsesionado en montar un consulado en Algeciras para competir con Gibraltar en lo que se refiere al tráfico marítimo y a la importancia del tráfico marítimo por el estrecho para, sobre todo, traer mercancías y demás de Asia, etc., ¿no? Bien, estas noticias, pues, como se desarrollaban en torno al estrecho, Gibraltar, Algeciras, Canarias, me dieron que pensar. Dije yo, caray, Alberto, me voy a tirar a la piscina y me voy a meter en un charco del que no sé si voy a poder salir, ¿no? Afortunadamente, con algún esfuerzo creo que lo conseguí, pero no fue del todo fácil. Esta es un poco la génesis, por lo tanto, de esta novela que tenéis en vuestras manos. ¿Por qué mi cuento se inspiraba en Gibraltar? Mi cuento se inspiraba en Gibraltar porque soy un verdadero enamorado, apasionado, obsesionado con Gibraltar. Que quede muy claro en este momento, hay 12 personas, hay un vídeo, pero si estuvieran 300, si estuviera televisión diría ahora mismo Gibraltar español, ¿vale? Pero dicho esto, no es una novela en la que haya discursos políticos, es una novela de pura ficción en la que todo lo que ocurre podría haber ocurrido, podría no haber ocurrido, etc., ¿vale? Pero soy muy enamorado de Gibraltar porque llevo 14 años viviendo en Cádiz, he vivido 4 años en Málaga y ahora haré una referencia a esto, y es obligada mi visita todos los años a Gibraltar. Quería hacer un paréntesis en este momento para decir que José Luis hablaba antes de mi pasado andaluz. Tengo que deciros que antes decía que estamos aquí 12 personas y en Madrid había 150 y que me siento igual de a gusto porque me siento andaluz. Me siento andaluz porque Oviedo es mi tierra, Oviedo es mi pasión, Oviedo es mi alma, pero no viviría en Oviedo y sí viviría otra vez en Andalucía. He pasado aquí los 4 años mejores de mi vida, los 4 mejores de toda mi vida. Mis hijos todavía tienen acento malagueño, a mi hija se le sigue escapando la Z y a mí eso me apasiona. Cierro paréntesis y continúo con la novela. Pero estaba diciendo el porqué Gibraltar. Gibraltar tiene una historia realmente también apasionante que yo no os pretendo aquí resumir porque ni soy historiador, ni soy un gran conocedor de la misma, pero sí que lo poco que conozco me apasiona, ¿no? Por haceros una brevísima referencia, Gibraltar deja de formar parte de España en el curso de la guerra de sucesión entre Felipe V y el archiduque Carlos de Austria. Los ingleses, no voy a llamarlos piratas, aunque estemos 12, pero bueno, los ingleses se apoderaron del peñón pues, por la sencilla razón de que estaba desguarnecido en aquel momento, por nada más, ¿no? Y después de la paz de Utrecht, en el año 1713, Felipe V se vio obligado a ceder a Inglaterra la ciudad y el castillo. Repito, la ciudad y el castillo, nada más. Y eso dice el tratado. Yo he tenido la intriga, la curiosidad de leer el tratado y os aseguro que el tratado habla de la ciudad y el castillo, nada más. No habla de las aguas, no habla de muchísimas más cosas que después han entrado en colisión. Una curiosidad de ese documento, de ese tratado,
ese tratado prohíbe expresamente el contrabando, el asentamiento de moros y de judíos. Puntos suspensivos. A lo largo de la historia, España en 2 ocasiones ha rechazado alguna pequeña oferta simbólica que nos hizo el Reino Unido para devolvernos Gibraltar, porque eran ofertas absolutamente irrisorias. Sin embargo, han sido muchísimas y reiteradas las ocasiones en las que España ha tratado de recuperarlo por la vía diplomática o por cualesquiera otros medios. Todas ellas han fracasado en su intento, hasta el punto de que incluso hubo algún intento bélico en el año 1727. España intentó invadir Gibraltar de una manera absolutamente sorpresiva y 20.000 soldados españoles murieron en el intento. O sea que ni por la diplomacia, ni por la guerra, ni por nada que se me parezca hemos sido capaces de recuperar el peñón. Este peñón, este control sobre Gibraltar, incrementó muchísimo su importancia con la apertura del canal de Suez, evidentemente, y se hizo evidentemente estratégico. Lo cierto es que, independientemente de intereses económicos, Gibraltar se ha convertido en un hito patriótico para los ingleses. Un hito patriótico. Les da igual ya el tráfico marítimo, les da igual cualquier cosa. Es una cuestión de Estado, es un hito patriótico. Y ya en este siglo, yo todavía no había nacido porque soy jovencito, ¿a qué sí, José? En 1954, la reina Isabel II visitó el Peñón, pero no lo visitó para hacer compras ni para hacerse fotos, lo visitó para reivindicar de una manera clara, contundente y sin lugar a discusión pues la soberanía británica sobre el Peñón. La reacción de España fue cerrar la frontera, como sabéis, y bueno, pues a partir de ahí la diplomacia fracasó una vez, otra y la otra, ¿no? En el año 69, el Parlamento de Londres aprobó la Constitución de Gibraltar, y en esa Constitución de Gibraltar se decía expresamente que la soberanía del Peñón sería siempre británica en tanto y cuanto no viniera otro parlamentario británico posterior que dijera lo contrario. Han pasado pues un montón de años, yo en el 69 sí que había nacido, y ningún británico ha dicho esta boca es mía, ¿no? De manera que el problema sigue muchos siglos después. Actualmente, y es cierto, aunque yo soy apasionado de Gibraltar, es un paraíso fiscal, es un sitio, es un verdadero paraíso para el lavado de dinero negro, el contrabando, el tráfico de mercancías peligrosas, etc., ¿no? En definitiva, lo de Gibraltar se ha convertido en una dolorosa historia de ocupación, guerras e inútiles gestiones diplomáticas entre España y el Reino Unido. Por eso es una historia que me apasiona, está ahí al lado. A veces leemos mucho sobre Egipto, Arabia Saudí o Sudáfrica, pero está ahí al lado. Yo paso todos los años y es increíble ver a un gaditano, porque hablan gaditano cerrado, hablando en un Spanglish, ¿no? El otro día, el verano pasado, decía, oh, sweet, mira qué pretty, o sea, es que te mezclan todo, y además como acento andaluz, es una cosa muy simpática y que yo os recomiendo que conozcáis porque es un sitio maravilloso. Bueno, he explicado el porqué de Gibraltar y el porqué este cuento se convirtió de repente en una novela. Cuando la acabé dije yo, caramba, y esta vez me la había quedado otra vez para mí, para mi intimidad, como he hecho siempre. Y bueno, pues en el verano del 2013 la envié a 9 editoriales y en octubre pues tuve la primera respuesta y en enero Daulo ya me firmó el contrato y aquí estamos, ¿no? Yo lo que me gusta en las presentaciones que he hecho hasta ahora es que yo hable poco y que vosotros preguntéis todas las curiosidades que tengáis. Y yo estaré encantado de responderos a todas las preguntas, a todas las cuestiones que queráis que tratemos. Pero sí que hay una pregunta que como es recurrente en todos los sitios que la han hecho, quiero anticiparme y responderla. Muchísima gente, el otro día incluso en la radio, en la entrevista en Intereconomía en este caso, y el otro día en la televisión de Principado de Asturias me preguntaban, me decían, directivo, director comercial en varias empresas, padre de familia, viviendo en mil sitios, estoy en un máster, componiendo canciones, ¿de dónde sacas el tiempo? O sea, a ver, ¿cómo es posible que saques el tiempo para hacer tantas cosas? Y la respuesta que les di a ellos, que es la que os voy a dar a vosotros, amigos, es la misma y es muy sencilla. Solamente hay una clave, bueno, dos. Una es dormir poco y otra es no ver la televisión. Yo el sábado, que sepáis, voy a ver el partido de la final de la Champions. La voy a ver, ¿vale? Pero son hechos excepcionales. Mucha gente en mi trabajo anterior, en todas las empresas del mundo, amigos, familiares, me dicen, oh, es que no tengo tiempo.
Vale, campeón, no tienes tiempo, pero estás como el Sálvame de lo expuesto. Ya, pero es que no lo estoy viendo. Ya, pues peor me lo pones. O sea, no lo estás viendo, tienes la tele encendida y ni la estás viendo, lo cual me parece bien, pero también te estás desconcentrando en hacer las cosas. Bueno, pues la clave está en dormir poco y en no ver la televisión. Yo tengo la suerte o la desgracia de tener un sueño muy profundo. Podría caer ahora mismo aquí 16 bazocas que si estoy dormido no me despiertan, pero duermo 5 o 6 horas. Yo a las 6 de la mañana estoy a pie y los sábados, los domingos, los festivos, mi familia duerme a pierna suelta. Esas 4 horas son maravillosas para encontrar ese momento de reflexión y de escribir, ¿no? O sea que de ahí saco el tiempo. Digo porque seguro que esta pregunta va a surgir y ya os la invito. Las demás no, las demás las sabéis vosotros. ¿Es autobiográfica la novela? No. No conozco a ningún masón. Yo no fui estudiante de Erasmus, no me casé con una inglesa, pero sí que es cierto, José Luis, que la he leído por tercera vez la semana pasada que volví de Polonia y me la leí, porque se lee muy rápido. Y es cierto que me veo reflejado en muchas cosas, ¿no? En caracteres, en perfiles, en reacciones. Sí que es cierto que tiene algo de mí, pero no es autobiográfica. Y voy a terminar, porque tendría muchas más cosas que contaros, pero voy a terminar solamente con 2 cuestiones más. La primera, ¿cómo definiría yo la novela? Ni va a ser un bestseller, ni va a ser un thriller, ni va a ser un premio Nobel, ni un premio Planeta, ni un premio Ciudad de Lorca. Probablemente, desde el punto de vista de calidad literaria, no valga gran cosa, pero os vais a divertir. Como decía José Luis, en la página 1, en la 1, ya te empiezas a preguntar, ¿y esto de qué va? ¿Qué está pasando? Estoy deseando entrar en el capítulo 2, y cuando tu mujer o tu marido, bueno, normalmente tu mujer, cuando tu mujer te llama a cenar, dices, espera que voy, ¿no? Eso es lo que yo creo que define mi novela. Yo os invito de verdad a que la leáis y lee muy rápido, y como decía José Luis, no hay paja, no voy al grano, y es cierto que alguna editorial me dijo, es buena, pero tienes que rectificar esto, entras muy rápido en la acción, tiene que ser más sosegada, dije yo. Pues no me la compres, lo siento, no puedo ir contra mis propios principios, ¿no? Os vais a divertir. No es buena, no va a ganar ningún premio. No vais a salir en ningún artículo periodístico ni en la televisión, pero vais a pasar un buen rato y la vais a recordar a vuestros amigos seguro, ¿vale? Y termino, ahora sí que termino porque quiero que sea el turno de preguntas. Termino con 2 guiños a la galería. El primer guiño es que yo soy creyente, soy católico, soy un defensor a ultranza del matrimonio y no puedo entender que algunos matrimonios se rompan por cosas como, oye, que estoy leyendo yo el libro, no me lo quites. Coño, comprar 2. ¿Vale? Y bueno, más allá de que quiero que compréis 2 cada uno, yo tengo un primo que es actor, Nacho Novo. Hola Alberto. Yo tengo un primo que es actor, Nacho Novo, que probablemente alguno lo conozcáis. Y mi primo una vez me contaba por qué es actor. Y es actor porque él estaba en quinto de medicina, no le gustaba la medicina, y se dio cuenta un día de Reyes que actuaba muy bien. ¡Ay, mamá! Me encanta este cinturón que yo no quería. ¡Ay, hermana! Me entusiasma esta corbata que no me pienso poner en mi vida. Bueno, pues para que no tengáis esa pena de salir hacia el estrellato en el cine o el teatro, para que no tengáis a ningún amigo que tenga esa tentación, lo que yo os recomiendo es que en lugar de una corbata, en lugar de un paraguas o en lugar de un cinturón, le regaléis libros. Y el primero que os recomiendo es El Complot de Gibraltar. Podría recomendar los otros, El primero es El Complot de Gibraltar, el segundo sería seguramente El Complot de Gibraltar y el tercero probablemente cualquier otro de Ediciones de Oro. Muchas gracias. ¿Qué preguntas queréis hacer? A todos saben donde uno. Alberto, que conste que yo decía que el protagonista tiene mucho de ti, no que fuese autobiográfico, pero sí tiene mucho de ti. Es cierto. Sí, hombre, yo la verdad que escuchando a los 2 tengo una gana de leerlo que no veas. Hay 60 ejemplares ahí, a ver. Si necesitas más, te los hago ya a Yo me he comprado 2, porque hace mucho caso y he comprado. No va a ser para mi padre o para mí. Yo he comprado todo con
A ver, algunas personas me han preguntado, bueno, no lo he empezado a escribir, Luis, todavía no lo he empezado, como digo yo, a escupir en el papel, no lo he empezado. Pero sí, el guión está aquí. Va a compartir algún personaje, dos nada más, pero no es una secuela, no es una segunda parte, ¿no? El personaje que va a compartir es Javier de la Fuente. No puedo explicarte exactamente por qué va a ser ese personaje, porque si no desvelo parte de esta novela, pero algo que le ocurre, algo que le va a ocurrir a Javier de la Fuente, me ocurrió a mí con Pedro. Entonces va a seguir siendo un poquito algo de mí ese personaje, ¿no? Y va a tener también, lógicamente, un carácter de intriga política, se va a desarrollar en otra parte del mundo, y solamente te adelanto que va a tener algo que ver con el avión Malasia. Avión Malasia. El otro personaje va a ser el italiano. Antes de acabar, por cierto, no sé, Cornelio Mazzara. Alberto, yo antes de acabar acepto tu propuesta de que sea un actor protagonista en la película. Prefiero un pequeño cameo, pero que siga dando de pecho. Yo también... A mí me han regalado cosas y no me ha gustado. No, decía Alberto que yo entiendo, creo que el libro, que lo voy a leer evidentemente, no lo he leído todavía, no he leído la historia de Javier, pero el Javier ese no eres tú en un sueño. Los autores, has citado antes José Luis, un autor que a mí me apasiona, además que tengo el honor de conocerlo personalmente, ¿no? Y que es Sánchez Adalid, ¿no? Sánchez Adalid, como sabéis, es sacerdote, ¿no? Y cuando yo hablo con Sánchez Adalid, me he hablado a veces con él, en realidad él, porque yo tengo toda su novela, ¿no? En realidad él es el sueño que él tiene, son sus sueños, su vivencia, es decir, lo que me hubiera gustado a mí ser Monroe de... ¿No eres tú, Javier? Te decía antes, te decía antes que Javier tiene mucho de mí, tiene mucho de mi forma de ser, de mi forma de pensar, de mi forma de razonar, pero no soy yo, ni tampoco es el personaje que yo quisiera ser en el futuro. Más que nada porque él se casa con una británica, yo estoy muy bien casado con una de Oviedo, no lo voy a cambiar. No, pero bromas aparte, no me gustaría tampoco ser un héroe pasando las que pasa él. Me refiero, ya te digo, no he leído la novela, evidentemente no tengo elementos ya cuando la lea. Que conste que yo iba a hacer un comentario antes en relación a Marí, pero no lo he querido hacer porque iba a desvelar algo que él acaba de desvelar y que se desvela en la última página del libro. Entonces, no, se lo acaba de desvelar él. No, pero yo no me he enterado. Se lo acaba de decir él y yo no quería decir nada. No me he enterado. No obstante, siempre recomendamos a los autores ante preguntas como esas que digan que todo es ficción y así se salvan por lo que pudiera pasar. Siempre los autores tienen que reflejar algo de su experiencia, algo de sus vivencias, de la suya, de las personas que les rodean. Todo eso va conformando los personajes, van cogiendo de aquí y de allá, aportando propio lo que eres, lo que hubieras querido ser, lo que no eres, tu alter ego. Pero siempre decimos lo mismo a los autores. Cuando pregunten si es biográfico, decir que no. Vayamos a tonterías y se descubra algo que no diga. Y yo te digo una cosa, el breve está a la altura de Sánchez Adalid, porque en 10 minutos no tendrá toda su bibliografía o cuando lo verá. Esa buena. Pues se va a la faceta que me ha congratulado mucho de que es una persona que hemos trabajado juntos y esa faceta pues no la conocía y ha sido... Tengo muchas ocultas, claro, pero bueno, esta es la primera que vamos a publicar. Cada uno ya sabe, tenemos... Más cositas. Yo hay una pregunta meramente curiosa. ¿Siempre escribes a la misma hora por la mañana? No. Es una pregunta muy buena, Sete, y me la han formulado el otro día en Oviedo. No. Yo cuando digo que entre las 6 y las 10 encuentro normalmente a las musas, es porque en la tranquilidad de la noche, en la tranquilidad de la mañana, en el silencio de un sábado o de un día festivo, es más fácil que esas musas lleguen. Pero no necesariamente. O sea, ha habido muchísimas escenas que he escrito pues, a las 7 de la tarde, alguna a la 1 de la tarde antes de irme de vinos, y alguna
cama pues casi después de la siesta, ¿no? Pero a lo que me refería es a que sí me intentaba bloquear ese tiempo en mi agenda para tratar de escribir. Y también te soy sincero, ha habido algún día que a las 7 de la mañana me puse a escribir y a las 9 lo tiré. O sea que no es necesariamente una regla, pero sí una predisposición. Pero en un momento determinado a ti te puede venir la musa porque una situación te desencadena una idea para llevarla a tu novela y dices de pronto tomo nota y después ya la encajo donde la tenga que ir de pronto. Efectivamente, el móvil tiene una aplicación que es notas de voz y a veces voy en el coche y digo Livorno, como se llama, acuerdo para el día siguiente desarrollar lo que estoy pensando. Sí, que es cierto, sí. Oye, Alberto, no soy cuando ha dicho que escriba, ¿no? No, pero bueno, ya sé que tú con la informática no eres un crack, pero hay una opción que es suprimir. No sé, eso sobra algo, pero bueno, ¿Sí? ¿Alguna preguntita más? ¿Tienes alguna manía a la hora de escribir o...? ¿Perdón? ¿Alguna manía que haya en un sitio determinado? ¿No? Escribo siempre en el mismo sitio. Tengo un despachito en el salón de mi casa en una esquina que me han dejado mis hijos y mi mujer, a la que ellos no acceden porque he puesto 2 plantas delante, pero bueno, salvo eso, ninguna manía. Siempre escribo en el mismo sitio. Y el otro día me preguntaba, mi hermana en Oviedo me preguntaba, ¿y escribes sentado? Y yo, sí. Y me decía, joder, qué logro, porque yo no sé hacer nada sentado. Hablo por teléfono de pie, pienso de pie, cuando estudiaba en la carrera estudiaba de pie, pero escribo sentado. Y si escribes desde los 7 o 8 años que me has contado ahí, porque ahora lo de lanzarte, ¿qué es lo que hace que te lance ahora a publicar cosas no antes? En parte es fruto de la casualidad, pero en parte es también que, bueno, que cuando tienes 7 años o 17 o 27, tu obra seguramente no interesa al público, porque es una obra, pues, hombre, a ver, no interesa al público. Hay lectores de todas las edades, pero quiero decir, las emociones que tú expresas pues son muy juveniles, incluso a veces te avergüenzas de ellas, ¿no? Porque en la juventud todos crecemos muy rápido. Cuando tienes 17 años piensas una cosa, cuando tienes 19 te avergonzabas de lo que pensabas hace 2, ¿no? Efectivamente. Mientras que ya en la madurez de mis casi 50 años, pues eso ya no me ocurre tan a menudo. Última pregunta, que nos tenemos que ir, que están ya a punto de cerrar. Última pregunta. Sí. La última, piénsate bien. Pues nada, 1.000.000 de gracias. Ahora afuera está Azucena vendiendo libros. Ha traído solamente 60. Espero que no sobre 1 o 2, pero no más, ¿eh? Y ahora os lo firmo, ¿vale?